Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a esta consulta virtual desde las redes de Oncopal con nuestro invitado especial, el doctor Joaquín Reynoso Toledo. Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Hola Ángel, muy buenas tardes. Un gusto nuevamente estar otro jueves Como cada jueves, doc. de muchos que vienen y muy interesantes, con temas muy interesantes. Un gusto nuevamente que estemos reunidos. Sí, exactamente. Y ahorita, pues hablando ya en tema un poquito más adentrado al tema de cáncer, ahorita vamos a estar trabajando con contenido para exponenciar un poco más. Ya ve que se viene octubre, tema relacionado con cáncer de mama. ¿Qué nos tiene preparados para pues para esta consulta? ¿Qué información vamos a poder, pues, difundir el día de hoy? Pues fíjate que viene un tema muy interesante que es consejos para reducir los efectos de la quimioterapia Ok. en pacientes con cáncer de mama. Ya esto es posterior a que el paciente, digo, entendiendo un poco el contexto, posterior a que el paciente se aplique la quimioterapia, ¿no? ¿Tengo entendido? Pues prácticamente ya estamos como que en la situación más buena del asunto, porque ya el paciente pasó un proceso de diagnóstico y en cierta forma vamos a adentrarnos específicamente. Ya probablemente el paciente recibió indicaciones de por qué tiene que recibir el tratamiento de quimioterapia y prácticamente sería un tipo de recomendaciones muy específicos que aplican para la mayoría de los pacientes y que pues son muy interesantes. Digo que yo creo que va a ser del gusto de la Sí, audiencia. porque yo creo que principalmente en temas de quimioterapia, digo, y principalmente hablando en general de cáncer, hay personas que no saben qué es la quimioterapia, ¿no? A veces hay personas que culturalmente o socialmente, tan solo creo que en México, la relacionan como que la quimioterapia es veneno o a veces se dice que la quimioterapia es radiación. No se sabe quizá por parte de la sociedad o no nos indagamos a ver qué en realidad viene siendo la quimioterapia y por qué se requieren ese tipo de, pues, consejos médicos para posterior a que se haga un tratamiento, ¿no? Este, con el tema principal, dando una pequeña retro para la gente que nos está viendo, ¿por qué o qué viene siendo la quimioterapia para que usted nos esté dando en este momento estos consejos, ¿no? Posterior a salir de un tratamiento. Sí, retomando con tus palabras, quimioterapia prácticamente es un medicamento que cuenta como un tratamiento para un cáncer, el que sea. Y quimioterapia, al ser un medicamento particularmente muy específico, tiene la función de destruir las células malignas. Y para este tema, pues hablamos de cáncer de mama. Prácticamente tú lo has mencionado. Quimioterapia a veces pareciera algo muy difícil de comprender, Claro. pero básicamente lo importante es entender que es un medicamento que muchas veces lo aplicamos intravenoso y en otras ocasiones ese tratamiento de quimioterapia viene en presentación de tabletas, Ok. pero prácticamente la mayor parte lo utilizamos en presentación intravenosa, o sea, prácticamente es un suerito. Imaginemos, yo creo que Como la eh, botella de agua, quizá. eh, prácticamente la mayoría hemos probado un suerito, ¿verdad? Ok. Prácticamente en algún momento de la vida hemos probado un suerito que prácticamente es una solución estéril, en el cual una enfermera previamente nos canalizó una vena, que podríamos decir que es lo más frecuente, aunque algunos pacientes de cáncer de mama utilizan un catéter puerto, ¿verdad? La mayoría lo reciben intravenoso, o sea, canalizando una de las venas de los brazos, algunas más por medio de un catéter puerto, y prácticamente esa sería la presentación más frecuente de un tratamiento de quimioterapia. En términos generales es En lo que términos viene siendo. generales, pero al final de cuentas pareciera muy sencillo y muy obvio, pero te doy completamente la razón. A veces quimioterapia no lo imaginamos cómo pudiera ser, pero lo más sencillo es un suerito aplicado por la vena la mayoría de las veces. Te hago la excepción, puede ser por un catéter puerto, que también es un tema muy interesante que podemos tocar en otro momento, pero sería la presentación más frecuente de un medicamento que tiene la función o el objetivo de poder controlar el cáncer. Podríamos así dejarlo Y como una una definición pequeña sencilla, ¿verdad? introducción. Una pequeña Sí, introducción o entendimiento de lo que es tratamiento de quimioterapia. igual ahorita nos estaba mencionando que pues el objetivo de la quimioterapia es destruir las células cancerígenas, ¿no? ¿Hay algún, ahorita que vamos a hablar de consejos posterior a la aplicación de quimio,
suele darse alguna afectación, o sea, el medicamento como tal, la quimioterapia, también puede de sobremanera descompensar al cuerpo. Digo, a la par que el medicamento actúa como tiene que actuar, uno de sus efectos colaterales, ¿cuál podría ser? Ujú. Mira, prácticamente los consejos que quiero dar ahorita en este breve tiempo, tienen ese enfoque de disminuir lo más posible los efectos o los efectos es prácticamente lo que pudiera sentir el paciente o no derivado a aplicarse un tratamiento de quimioterapia. Este, Hay muchos tipos de quimioterapia, ¿verdad? O sea, en cuestiones de quimioterapia prácticamente fue el de los primeros descubrimientos para el tratamiento del cáncer en general, pero prácticamente podemos, los efectos relacionados al tratamiento de quimioterapia pues pueden ser muy variados. Por una normativa mexicana, tenemos que explicarle a la paciente, pues la mayoría de los posibles efectos que puede tener el medicamento sobre la persona, Claro. porque al final de cuentas la mayoría de los tratamientos de quimioterapia, en la mayoría de los centros, requieren la autorización voluntaria de la aplicación del tratamiento por medio de algo que conocemos como consentimiento informado. Y ese consentimiento informado pues explica más detalladamente los posibles riesgos derivados al tratamiento de quimioterapia. Pero en términos generales podríamos considerarlos pues, en los más frecuentes y principales, prácticamente lo que nos preocupa a la mayoría de los oncólogos, como una posibilidad que no necesariamente se puede presentar, pero que tenemos que tener ciertas recomendaciones para disminuir esos riesgos. Y lo dividiría cuando menos en dos o tres como los principales, que sería la mayoría de los pacientes pueden tener fatiga relacionada al tratamiento de quimioterapia, o sea, ese cansancio que a pesar de que tú te duermas o descanses, no se te quita. El cansancio o fatiga puede ser para algunas pacientes con cáncer de mama, pues sensiblemente importante, más allá, precisamente por aquellas que son muy activas. O sea, las mujeres que pueden ser muy activas, el cansancio, fatiga puede ser un efecto muy importante para sus Sí, como que vidas. es el primero que les va a Sí, reaccionar, ¿no? Hay algo diferente que cambie mi estilo de vida, me y imagino. les afecta, y por experiencia, las que les afecta más o les afecta más en su momento si fuesen hombres, es, es la fatiga, porque ciertas personas pues trabajan y el hecho de que estén tantito bajo El nivel de el energía, nivel de ¿no? energía les puede sensiblemente afectar pues en su trabajo. Claro. Dos, el riesgo posible, ¿verdad?, de tener baja de las defensas, muy conocido en general por la población. Y el tercero, hablando de cáncer de mama, en cierta forma considerando el más frecuente, pues es la posibilidad de náusea y vómito, que también es algo muy conocido. Prácticamente podríamos decir que son los tres más frecuentes. ¿Puede haber más efectos? Sí, pero ya dependerían específicamente de cada paciente, su sexo, su edad, su trabajo y lo que nosotros explicamos como comórbidos, que son aquellas enfermedades agregadas al cáncer de mama, que las más frecuentes son pues, la diabetes, la La hipertensión, hipertensión. pero pueden ser otras enfermedades o comórbidos que pueden estar acompañando al cáncer de mama. Entonces, ahí prácticamente las recomendaciones giran a la mayoría y siendo muy generales, ¿verdad? Ahora bien, ya que estamos conociendo los efectos más adversos, ¿no? Lejos de tener algún tipo de posmedicación para poder apoyar al cuerpo, pues en este caso inhibir los efectos que puedan tener después de la quimioterapia, nosotros como personas podemos hacer algo como, no sé, cuidar nuestra alimentación, mejorar nuestros hábitos alimenticios. Dentro de los consejos que nos va a compartir ahorita, ¿qué pudieran venirse a aplicar directamente? Bueno, específicamente platicando sobre las recomendaciones, prácticamente esta situación de recomendaciones me la tomo más o menos entre 45 a una hora, porque prácticamente derivado a estas recomendaciones está prácticamente conocer a la paciente en qué situación está. ¿En qué situación está? Me refiero a su situación de si es casada, soltera, es jovencita, es intermedia, es más grandecita de edad, conocer su situación de diabetes, hipertensión,
Ahora sí, prácticamente conocer a la paciente, incluso si esa paciente tiene o aspira a seguir trabajando por una necesidad pues, laboral y de trabajo. O sea, hay pacientes que tienen cáncer de mama y prácticamente dictan sobre el aspecto laboral ellas mismas más que uno como médico, que puede ser realmente el que guía o instruye a la paciente. Entonces, prácticamente estas recomendaciones deben de ser la mayoría de las veces valoradas por las características que tiene la paciente. Y ahí empezaré a dar unas recomendaciones, ahora sí que muy sencillas, pero siento que son muy efectivas y que creo que le van a servir mucho a las pacientes en general. Que tomen Y nota las personas que nos están viendo o que graben este video y lo compartan porque van a ser consejos bien interesantes. Y bueno, y prácticamente yo le he nombrado pues prácticamente los consejos que a mí me han funcionado y que a la mayoría de las pacientes le pueden ayudar muchísimo. Primero, y tú lo has mencionado, la alimentación. La alimentación pues es algo primordial prácticamente para todos los seres humanos y prácticamente siempre he puesto el ejemplo y le comento a las pacientes que entender que la alimentación es algo muy importante para nosotros, a veces no lo enfocamos cuando uno está jovencito. Prácticamente cuando está uno jovencito puede comer o comer de más o comer de menos y prácticamente no sientes ningún cambio. O sea, prácticamente te puedes comer lo que sea y prácticamente tu juventud te ayuda mucho a aceptar tu cuerpo la mayoría de los alimentos. Diría mi mamá, te crees inmortal, hijo. Y prácticamente, pues sí, y prácticamente conforme uno va envejeciendo y ya está en una edad regular zona como la que puede ser mi edad, No, hombre, prácticamente entendemos que lo que depende de lo que comamos es incluso hasta el estado de ánimo que pudiéramos tener. Entonces, para mí la alimentación previa, o sea, la preparación previa al inicio de un tratamiento de quimioterapia prácticamente está basada a una muy buena alimentación. Pero tener una buena alimentación puede ser un consejo muy fácil o muy difícil según cada paciente. Claro. Esa situación de alimentación a veces termina siendo muy sencilla cuando la paciente, y sí las hay, son deportistas. Okay. El deportista nato prácticamente sabe qué alimentación va a tomar específicamente y cómo lo hace sentir mejor. Entonces, prácticamente la conversación de qué tipo de alimentación requiere un paciente es muy rápida cuando la paciente coincide que es una deportista. Okay. Se termina, ¿no? ¿Tiene buena alimentación? Sí. ¿Qué pasa cuando estamos con el otro escenario? Digo, sabemos que hay personas que quizá no tenemos el mejor hábito alimenticio que digamos, ¿verdad? Pero ¿cómo nos podemos educar pues para poder sobresalir ante esta situación, o más bien la recuperación que tenemos posterior a la quimioterapia? Sí, prácticamente veo a la alimentación en lo particular como una oportunidad de cambio. O sea, si el tratamiento de quimioterapia te saca de tu zona de confort, te saca de tus actividades convencionales y prácticamente te cambia la vida, que el tratamiento de quimioterapia te cambie positivamente la vida. Y prácticamente te puede cambiar positivamente la vida, pues cambiando tu alimentación. La recomendación más sencilla en cuestión de alimentación que puedo mandar el mensaje es, durante un tratamiento de quimioterapia, trata de alimentarte lo mejor y trata de evitar alimentos chilosos, condimentados y grasosos. Sería el mensaje, ¿verdad? Las pizzas, no chiloso, están prohibidas. No chiloso, no condimentado, no grasoso. Ese es un consejo que creo que sin mucho entendimiento te va a ayudar durante el tratamiento de quimioterapia. Entendiendo que la mayoría de las veces el tratamiento de la quimioterapia puede causar, en cierta forma, náusea y vómito, pero esos alimentos condimentados, grasosos y chilosos causan la mayoría de las veces lo que conocemos y todo el mundo conoce como gastritis. Entonces, esa es una recomendación muy importante. Otra, mantenerse bien hidratado. Y más en épocas, si estamos transmitiendo desde Monterrey, Nuevo León, que hoy vivimos a 39 grados con una sensación de bochorno, porque seguramente la humedad estaba todo lo que da. La buena hidratación ayuda a que esa fatiga, ese desconfort que provoca el tratamiento de quimioterapia, pues se sienta mejor, o sea, se sobrelleve mejor. Pero definitivamente,
todos los que hemos hecho alguna vez ejercicio, si tú me das la razón que alguna vez hemos practicado alguna situación de ejercicio, tú has de entender que cuando uno se para al gimnasio, camina, corre, cualquier ejercicio, no sabe uno cómo hacerle para hacer ejercicio. Sí, claro. Y muchas veces uno se encomienda a algún entrenador o algún guía, que en este caso sería el nutriólogo. Para más detalle de qué es lo que debes de comer y cómo lo vas a preparar, porque eso Que es lo también difícil. sí, exactamente. Porque Que es lo también es difícil. diferente. Yo te podría recetar o decirte todo lo que tienes que comer, pero cómo te lo preparas, eso requiere la habilidad y el tiempo de alguien que yo ubico como nutriólogo que atiende pacientes con cáncer. Porque con todo respeto, el nutriólogo que atiende pacientes con cáncer realmente ubica las necesidades particulares de cada paciente. Ni lo mata de hambre, ni tampoco, o sea, ni lo mata de hambre, o sea, ni lo restringe en ciertos alimentos y aparte o sea, le da la orientación más entendible y le ayuda a preparar sus alimentos. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque prácticamente cuando, digo, la mayoría de nosotros que hemos ido a una valoración nutricional, el nutriólogo tarda entre 30 a 45 media hora o 45 minutos en diseñarnos una dieta a nuestras condiciones como persona. Y prácticamente si estamos ahorita los 4 en la sala, o sea, 4 personas en esta sala, prácticamente los 4 llevamos un tipo de alimentación muy particular porque también los nutriólogos saben que de los 4, alguno de ellos hemos de ser más activos. Entonces la cantidad de calorías que requiere o de gasolina que requiere el cuerpo pues va a variar de cada persona. Entonces yo lo tomaría como importantísimo la alimentación por el siguiente motivo. Por el segundo efecto que en cierta forma creo importante, que es náusea y vómito. En cuestión de náusea y vómito, gracias a Dios en el 2023 tenemos medicamentos muy efectivos que pueden disminuir la posibilidad de náusea y vómito en un 98%. Casi, o sea, casi tiene posibilidades de no tener náusea y vómito una paciente, cosa que es algo muy importante para el bienestar del paciente. O sea, Sí. no sé si alguna vez, Ángel, has tenido la sensación de náuseas. Sí, sí la he tenido. Es O sea, la experiencia más desagradable. y que la tengan constante Y también. no, y náusea que te pegue en la calle. Porque estás. O sea, todo el día. no, espérate, no deja todo el día. Estás con la pena de que no sabes si vas a vomitar. O sea, Ok. estás con o sea, la sensación de náusea probablemente sea, a mi persona, la sensación más desagradable que haya padecido. Y más si me toca en un lugar así público en el que Claro. siento que o se me quita o la siguiente que es vomitar. Y no digas la sensación de vomitar. Sería de lo más incómodo. Esa situación de incomodidad de náusea y vómito es prevenible en un gran porcentaje con las nuevas medicaciones que se aplican para el tratamiento de la náusea y vómito. Pero va a funcionar ese medicamento para la náusea y vómito o premedicación si la paciente lleva una buena alimentación. Ahí hay que considerar una cosa. Aunque tenemos buenos medicamentos para prevenir la náusea y vómito, los medicamentos para prevenir la náusea y vómito causan un efecto que es estreñimiento. Ok. Entonces, ahí tenemos unido un evento, o sea, damos una buena premedicación para evitar náusea y vómito y se disminuye el 98%, pero por otro lado, Causa el estreñimiento. causa el estreñimiento. Si la paciente no lleva esa buena alimentación, más se va a estreñir. Y los que hemos padecido esa sensación de estreñimiento es también otra situación bastante incómoda, considerando que la mayoría de las mujeres, y ahí va, pregunten, la mayoría de las mujeres por su estado hormonal tienden a ser estreñidas, maunado a su situación de alimentación. Y sumado a ello en la situación del cáncer, por ejemplo, también. Pues derivado a la aplicación de los medicamentos, a que no se comen bien, etcétera, etcétera. Entonces, la alimentación ya va jugando una situación muy importante al bienestar del paciente. O sea, las recomendaciones para disminuir los riesgos o los eventos adversos o los síntomas relacionados al tratamiento pueden ser la mayoría de las veces muy bien controlados con algo que se llama alimentación. Tercera, lo que es defensas.
nosotros consideramos en general que una buena alimentación te va a mantener un buen nivel de defensas, pero en ciertos casos hay la posibilidad de que se puedan bajar más las defensas. Prácticamente en cuestión de las defensas, si consideramos que el tratamiento de quimioterapia tiene alto riesgo de que se puedan bajar las defensas, pues aplicamos ciertos medicamentos de aplicación subcutánea, ¿verdad? Que son los factores estimulantes de colonias en su presentación convencional o los pegilados, que podríamos hablar solamente de este tema aparte, y prácticamente es ciertos medicamentos que son indicados posterior a la aplicación del tratamiento de quimioterapia para entender que en algún momento dado de la aplicación del tratamiento de la quimioterapia hay un proceso o una situación normal o esperada de baja de las defensas que la mayoría de las veces el cuerpo compensa, pero que muchas veces el medicamento ayuda a disminuir el riesgo. En esta situación de riesgos me recuerda un punto muy importante que sería lo que la paciente está realmente preocupada y lo que los médicos o oncólogos estamos preocupados. O sea, a veces la situación de ver un riesgo para un tratamiento de quimioterapia puede ser diferente para la paciente y diferente para el oncólogo, solamente que hay que unificar, como quien dice, el criterio. O sea, cada quien tiene su punto de necesidades diferentes, ¿no? Exactamente. Cuando tú tienes una paciente con cáncer de mama, su necesidad tal vez principal será, oiga doctor, ¿y voy a dejar de trabajar? ¿O voy a poder seguir trabajando? Cuando a lo mejor en el tratamiento de quimioterapia lo primordial es evitar evitar algún síntoma que sea feo para la paciente y que le pueda interferir en su dinámica familiar, porque prácticamente eso sería como que las recomendaciones que te digo, que te he mencionado en este momento. Ahí me está faltando, doctor, ¿puedo hacer ejercicio o no? ¿Qué tipo de ropa podré utilizar? Si me puedo acercar ¿Puedo al tomar joven. medicamentos alternativos? O sea, ¿puedo tomar medicamentos alternativos? O sea, prácticamente la respuesta rápida, no estoy peleado con los tratamientos alternativos, pero no hay que mezclarle. O sea, no hay que mezclarle esos medicamentos, esas sustancias que nos recomienda muchísima gente que puedan interferir en el funcionamiento del tratamiento de quimioterapia. O sea, prácticamente de los que he mencionado, faltan más y así me entenderías que casi me estoy tardando entre 45 o una hora en estar haciendo ciertas recomendaciones. Pero a lo que iba, prácticamente las recomendaciones tienen la finalidad de hacer sentir a la paciente o sea, evitar a que la paciente tenga el menos riesgo posible y que su situación de desconfort o de sentirse mal relacionada a algún síntoma de la quimioterapia sea el menor. No sé si me lleguen a dimensionar la importancia de ultra cuidar a la paciente como para que se sienta bien y trate de, durante su tratamiento de quimioterapia, seguir una vida normal a pesar de un tratamiento de quimioterapia que prácticamente entenderías que le puede haber cambiado su dinámica familiar. Sí, es que yo siento que más que nada, lejos de entender, o sea, estamos plasmando la situación y el escenario de pues los pacientes o las pacientes en este caso, que cómo es que ustedes como médicos priorizan la calidad de vida que tienen que tener ellos, ¿ok? Yo considero que sí hacen falta muchos consejos, hay muchos mitos, mucha gente que intenta apoyar quizá de sobremanera a la persona que quizá está pasando por la aplicación de quimioterapia, dándole consejos de que hoy te puedes tomar esto, oye, tal vecina o tal familiar se tomó esto y se recuperó. O sea, consejos hay muchos, pero pues es claridades y pues más que nada menciones médicas, como ahorita lo estamos diciendo más que nada en el tema, en el factor de cómo podemos apoyar al paciente clínicamente, que creo que ese es el punto, se puede hacer. Y yo te ayudaría prácticamente a decirte, bueno, el sol me hace mal, los tratamientos alternativos puedo tomar algún suplemento alimenticio, puedo tomar vitaminas, ¿qué alimentos me pueden ayudar a subir las defensas? O sea, prácticamente hay un sinfín de consejos que me entenderías, por eso a veces me tardo una hora, porque pueden ser los que te mencioné, que a lo mejor ahorita no lo tomaríamos porque si no se alarga más la plática, pero prácticamente, por ejemplo, a veces son pacientes diabéticos hipertensos para complementar. Que ese también es que otro te dicen, tema. bueno, ¿y yo?
Y entonces me entenderías que las recomendaciones específicamente de qué es lo que debo de hacer y qué es lo que no debo de hacer durante un tratamiento de quimioterapia van más allá de 3 de los principales que ahorita he mencionado. Y por eso yo creo que sí es prioritario hacerle una segunda parte, Doc. Quizá dejemos, trabajando y yo también ya estructurando cómo vamos a trabajar el contenido. Podemos hacer una segunda parte, si ustedes están de acuerdo, déjenlos en los comentarios y pues hacemos una segunda parte de consejos para posterior a la quimioterapia de cáncer de mama y pues un pequeño también video de mitos y realidades para quizá ponerlo aquí sobre la mesa, tener esa conversación. No sé qué opina, Doc. Pero no dejaría de, a pesar de que la propuesta es muy buena, pero fíjate que no dejaría de dar un punto que es súper importantísimo. Si durante el tratamiento de quimioterapia tienes algún síntoma, no lo dejes pasar. Si tienes la posibilidad de poder, o sea, hay pacientes que pueden tener náusea y vómito durante 3, 4 días y puede ser muy riesgoso. Y muy riesgoso para ciertas pacientes que ya tienen cierta edad. O sea, el consejo es aquí que si el tratamiento de quimioterapia te está cayendo bien, no hay ningún problema. Pero si en algún momento dado el tratamiento de quimioterapia te empieza a causar un síntoma y después te lleva a otro y a otro y a otro, no hay que dejar pasar más de 24 horas de que tengas esa molestia, porque en algún momento dado puede ser riesgoso. Y ahí nos encaminamos a lo que llamamos nosotros como urgencias oncológicas, que es otro tema, que es prácticamente lo que realmente es urgente para la situación de oncología. Y ahí creo que es otro tema pero prácticamente, vamos, si no lo dejaría de pasar. Si en algún momento dado tienes mucho cansancio, tienes mucha náusea, mucho vómito o algo o algún síntoma en el que tu familiar o tú misma te causa preocupación, llámale por teléfono a un oncólogo o preséntate a tu servicio de médico de urgencias, pues que tengas a la mano para resolver esa duda y contener esa molestia o ese síntoma que tú consideras que es preocupante para tu salud, porque no hay como atender oportunamente ciertos síntomas relacionados al tratamiento de quimioterapia. No dejaría de pasar ese consejo que puede ser súper importantísimo para ciertas pacientes, aunque consideramos que a la mayoría de las pacientes, que sería mi última recomendación, la mayoría de las pacientes el tratamiento de quimioterapia se tolera o se cae bien, pero en algunas pacientes tenemos que tener ciertos cuidados muy importantes como para evitar el menos riesgo para las pacientes. Yo creo que no podemos haber terminado esta cápsula con mayor consejo que ese, Doc. Muy informativo y sobre todo pues muy puntual en el aspecto de qué hacer o cómo reaccionar cuando tenemos un familiar o cuando incluso uno mismo se siente de esa manera. Yo creo que sí es muy importante darle seguimiento a ese tipo de contenidos porque es como que un hilo que tenemos que llevar de sobremanera. Y para esas personas que se están preguntando, Doc, ¿dónde me puedo consultar? Digo, en dado caso de que pues no conozca yo ningún oncólogo y quiera yo checar o consultarme directamente con el doctor Joaquín Reynoso, ¿dónde lo podemos encontrar, Doc, actualmente? Estamos aquí en el piso 17 y en las redes sociales, cualquiera de las redes sociales pueden contactarnos prácticamente pues a cualquier hora del día o dejarnos un mensajito. Y pues estamos para servirle, ¿no? Excelente. Van a estar apareciendo los datos ahí del doctor Joaquín Reynoso, también los integrantes de Oncopal, es una cintilla que va a estar por aquí, yo creo. Y pues nada, nos estamos viendo en una próxima consulta virtual desde las redes de Oncopal. Los invito a que compartan este contenido. De igual manera, suscríbanse a todas las redes sociales, sigan a las redes sociales de Oncopal, a las redes sociales del doctor Reynoso también. Y pues bueno, mi nombre es Ángel Prado y les deseo una excelente tarde, un bonito jueves y pues también unas felices fiestas patrias.